estar a cargo de esta conferencia en el ciclo de conferencias virtuales del Programa de Desarrollo Humano de Flaxo. Sé que en este caso puede haber tanto alumnos del programa como invitados externos, así que para todos les envío mis saludos. Siempre me gusta agradecer en particular a Pablo Vinocourt y a Luciano Andrenazzi por la invitación a formar parte como profesora de este programa de desarrollo humano. Como ustedes saben, la conferencia de hoy tiene por título Desafíos educativos para el desarrollo humano en América Latina y forma parte del análisis de políticas públicas en el marco del programa que mencioné, en particular el módulo que refiere a las políticas educativas. Y cuando yo pensaba esta clase, bueno, por un lado, pensando que podía haber tanta gente interna del programa como invitados externos, traté de darle una unidad y en algunos casos voy a tomar o retomar algunos temas de las clases virtuales y en otros plantearía algunas cuestiones que no están desarrolladas en las clases. Siempre atendiendo a los desafíos que los sistemas educativos de los países de América Latina están afrontando en estas últimas décadas y deberán afrontar en los próximos años. En general he pensado mi clase como en dos grandes bloques, uno más breve, otro más extenso. En esta conferencia, bueno, primero haré algunas reflexiones que tienen que ver con la perspectiva del desarrollo social y económico y la educación, es decir, pensar un poco estos vínculos y en particular qué aporta la concepción, la visión del desarrollo humano a esta relación, a este vínculo, y después pasaré, y esta será la parte más extensa, a analizar un poco el tema de la agenda de la educación 2030 en relación con los objetivos de desarrollo sostenible y allí algunos desafíos en particular de las políticas que deberán ser asumidos, digamos, creo desde mi perspectiva, con mayor profundidad en los próximos años si realmente estos objetivos, en particular el que refiere a educación, quiere ser alcanzado. Bien. Olvidé omitir antes que, bueno, voy a hacer una conferencia en estilo clásico, serán aproximadamente unos 50-55 minutos y después vamos a abrir un rato a preguntas de los que están asistiendo en este momento a la conferencia. Así que si ustedes quieren irse ya anotando las preguntas a medida que se les vayan ocurriendo para después plantearlas, será un gusto recibirlas. Bueno, les decía que la primera parte tenía que ver con pensar un poco el tema del vínculo de la educación con el desarrollo y si bien no me voy a extender, digamos, particularmente en este punto, sí me gustaría, digamos, focalizar o plantear algunas cuestiones o ideas que tienen que ver con cómo se piensa este vínculo, que por otro lado ha sido estudiado en la educación, en la sociología de la educación ya desde hace décadas, no es una relación, un vínculo que sea novedoso en el campo educativo o en el campo sociológico, sino que ya tiene una larga historia. Lo que sí me gustaría, digamos, puntualizar es que algunos enfoques que pensaron el vínculo entre educación y desarrollo, como por ejemplo lo que se ha dado a llamar la teoría del capital humano, lo han pensado a la educación básicamente como un valor instrumental necesario para el desarrollo de las sociedades de los países. Y en ese sentido los sujetos pasan a ser un factor productivo y su formación tiene sentido, digamos, en tanto, digamos, se aumentará su productividad y también se piensa, digamos, por ejemplo, la relación entre, digamos, cómo los distintos niveles en el interior de un sistema educativo van aportando a la posibilidad de un mayor desarrollo en la sociedad. Esta cuestión que ha sido largamente debatida y discutida, sin embargo la quiero mencionar porque aún hoy uno sigue, digamos, escuchando, leyendo, digamos, posicionamientos que vuelven a enfatizar el valor instrumental de la educación. Y doy un ejemplo con esto para que quede claro a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, hay en el estudio PISA, que es una evaluación que se realiza a los 15 años,
se han encontrado una asociación entre la asistencia al nivel preescolar y la mejora en los resultados en este estudio. Lo que hace que, por ejemplo, lleve en algunos casos a plantearse la importancia de fortalecer la asistencia al preescolar para que estos estudiantes, cuando sean evaluados a los 15 años, tengan un mejor rendimiento. Y si bien uno no puede negar, digamos, esta relación y este efecto en los resultados educativos, en los resultados académicos, me parece que justificar, digamos, la importancia del nivel inicial o de la asistencia preescolar solo desde esta perspectiva corre del eje del debate una cuestión central que, enseguida lo vamos a retomar, tiene que ver con pensar la educación como derecho y en ese sentido garantizar ese derecho desde la más temprana infancia según cómo sea definido en cada uno de los sistemas educativos de los países de la región. Entonces, el argumento tiene que ver con garantizar este derecho y no, digamos, el efecto en los resultados de PISA, donde allí, si solo se pensara la importancia del nivel inicial desde esta perspectiva, quedaría claro cómo la educación es planteada solo como un instrumento para, digamos, perdón, no la educación, la asistencia al preescolar es pensado como un instrumento para generar un efecto en los resultados educativos. Y así uno puede, digamos, así como tomo este ejemplo, uno puede ir encontrando muchas veces en los discursos y en las políticas educativas argumentos de este tipo que de alguna manera nos llevan a pensar que este enfoque de pensar la educación desde su valor instrumental, aun cuando ha sido discutido y criticado desde distintas perspectivas, sigue estando aún presente como sustento, como fundamento para distintas estrategias de política educativa. Lo que es interesante en relación con este vínculo entre educación y desarrollo es el giro que produce todo el enfoque de capacidades basado, digamos, en los posicionamientos de Amartya Sen, que justamente, como muchos de ustedes ya deben saber, va a enfatizar el vínculo con la calidad de vida y el bienestar de las personas, con la libertad de los sujetos, y en este sentido, desde este enfoque de capacidades, el desarrollo de sociedades se relaciona con individuos que llevan vidas libres y ricas con posibilidad de elección entre distintas opciones. En este marco, la educación, digamos, juega o tiene un papel clave para la ampliación de las capacidades de estos sujetos. El enfoque del desarrollo humano retoma, digamos, todos estos aportes de Sen, particularmente cuando el desarrollo humano, entre muchas definiciones, pero ustedes lo conocen, una digamos, de las características que digamos, en la que se sustenta este enfoque tiene que ver con la ampliación de oportunidades de los sujetos, fortaleciendo derechos y capacidades. Entonces, en este enfoque, digamos, la educación y en particular el enfoque de la educación como derecho al que hice referencia anteriormente, resulta de particular relevancia y supone otro modo de pensar el vínculo entre la educación y el desarrollo que no queda limitado a una cuestión de instrumentos o de medios en relación con ciertos fines. La perspectiva de la educación como derecho ya tiene una larga historia, no solo en nuestra región, sino en general, digamos, más globalmente. Distintos organismos, en particular del sistema de Naciones Unidas, como UNESCO, UNICEF, han promovido, digamos, esta idea de que la educación es un derecho humano fundamental y que debe ser garantizada a todos los sujetos a lo largo de toda la vida. Este enfoque de derechos humanos, desde mi perspectiva, tiene o está vinculado o relacionado con dos premisas. Una es la idea de que todos pueden ser educados. Y marco esto porque algo que puede parecer tan obvio, mirado hoy desde el siglo XXI,
no lo ha sido, digamos, cuando uno mira, digamos, en la historia de la educación y la historia de los sistemas escolares. Es decir, por ahí, digamos, 2 siglos atrás, por ejemplo, la educación de las mujeres no era una idea, digamos, que tuviera una fuerza, una presencia, digamos, una fuerza y, digamos, en definitiva, si estas no eran educadas, como así otros sectores de niños y niñas en la sociedad. Entonces, esta idea de que todos pueden ser educados supone un consenso epistemológico que ha sido un logro, digamos, ganado en el desarrollo de los sistemas educativos y las concepciones teóricas que estos suponen. También la educación como derecho tiene otra premisa asociada a esta de todos pueden ser educados, que es la del todos deben ser educados. De nuevo aquí, esto supone un consenso moral con la idea de que, digamos, dados ciertos tramos etarios, hay todos los, en el caso, por ejemplo, de los niños y niñas, deben tener acceso a la mejor educación que se puede ofrecer en relación con, digamos, lo que a los que estos niños deben acceder. Cuando digo niños, también me refiero obviamente a niños y niñas, pero a veces por una cuestión del discurso y para no ser tan redundante no lo aclaro en todas las ocasiones. Esta perspectiva entonces de la educación como derecho ha ido ganando terreno, espacio, importancia, relevancia en las últimas décadas, pero sí supone, digamos, y en este sentido me parece importante subrayar lo que voy a decir a continuación, que es pasar de una enunciación de esta perspectiva o de esta posición a garantizar la concreción de este derecho. Cuando uno analiza hoy las políticas educativas, no solo en la región, sino fuera de ella, prácticamente, digamos, no hay fundamentos de las políticas que no apelen a esta idea de la educación como derecho. Sin embargo, como lo muestran numerosas investigaciones, diagnósticos y análisis ya realizados, en muchos casos está lejos de garantizar la concreción de estos derechos para todo el conjunto de la población de estudiantes que en determinadas franjas etarias debe asistir, por ejemplo, a la escuela o al colegio. Entonces, en esta perspectiva, la concreción de la educación como derecho no supone solo una dimensión legal, por ejemplo, que esté sancionada en leyes de educación, las etapas obligatorias, la educación común, cómo ésta se concibe, qué finalidades tiene, etcétera, etcétera, sino que supone adoptar estrategias de política que vayan garantizando que este derecho tenga una concreción real para el conjunto de la población de nuestros países. Y en América Latina, digamos, hay evidencia ya muy amplia de que en algunos casos este derecho no está siendo garantizado, por lo menos en toda su complejidad. Además, digamos, de pensar estos dos fundamentos de la perspectiva de la educación como derecho en términos de pensar que todos pueden ser educados y todos deben ser educados, el garantizar la concreción del derecho a la educación tiene una importancia intrínseca, pero además tiene, en tanto la educación genera capacidades individuales, cognitivas, relacionales, estéticas, etcétera, etcétera, que además posibilitan el ejercicio de otros derechos sociales, civiles, económicos, etcétera. De allí entonces la importancia de este enfoque y la importancia de las estrategias de política que vayan conduciendo a que en los países de la región este derecho se vaya concretando para el conjunto de niños, niñas, jóvenes y adultos a los que puede alcanzar. Esta perspectiva de derechos, por supuesto, como yo lo decía, está presente, digamos, en las agendas
de las agencias del sistema de Naciones Unidas, ya estaba presente en lo que la UNESCO llamó Educación para Todos, estaba presente en lo que fue la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio y sigue estando presente en los objetivos de desarrollo sostenible que van a orientar la agenda, o que están orientando, perdón, la agenda desde el 2016 al 2030 y que tiene que ver con la Declaración de Naciones Unidas del 2015 que el conjunto de estados suscribieron. Esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una agenda en relación con la previa que de alguna manera llegó hasta el 2015. Es una agenda, les decía, más universal, más ambiciosa, está sustentada en una lectura más integral de los problemas que afectan al mundo actual y, de nuevo, la educación aparece como una cuestión fundamental para el logro de distintos objetivos, pero además tiene un objetivo específico que es el ODS 4, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que lo leo tal cual fue aprobado y suscripto, es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Entonces, insisto que más allá de que la educación sin duda va a aportar al logro de otros objetivos, tiene en este caso un objetivo específico de mucho peso y relevancia que en definitiva está planteando a todos los sistemas educativos de los países de la región y fuera de ella el desafío de la educación de calidad con inclusión y equidad. Esto es en definitiva, digamos, los puntos centrales en los que esta agenda hace foco. Sin embargo, y por eso quiero compartir en este sentido algunas reflexiones con ustedes, tanto el tema de una calidad educativa pobre o deficiente, como los temas de la desigualdad, que de alguna manera son a los que remiten el tema de la equidad y la inclusión, son temas ya largamente diagnosticados en nuestro sistema. Yo, digamos, sin hacer mucha historia, pero uno puede decir que hace 25 o 30 años que este es un tema que se viene instalando a partir del reconocimiento de las distintas formas de desigualdad social y de la desigualdad educativa que se va manifestando en nuestros sistemas educativos y que de alguna manera, digamos, a ver, si bien ha habido algunos cambios interesantes, algunos avances importantes, y en este sentido, digamos, voy a hacer referencia a ellos rápidamente, también es un tema que está extensamente diagnosticado, pero que todavía las políticas educativas y las estrategias asociadas a ellas no han logrado tener todos los resultados y los efectos que se espera, digamos, en particular, sigo insistiendo, estoy hablando para los países de América Latina, por supuesto con matices según estos países, pero en realidad es un tema que, digamos, de alguna manera el tema de las desigualdades, el tema de la baja calidad o la poca relevancia, digamos, algunos aprendizajes es un tema que viene extensamente analizado en investigaciones, en políticas y que todavía los esfuerzos no parecieran estar teniendo todos los efectos que, digamos, las políticas pretenderían tener. Y entonces me parece que hay que hacer alguna reflexión sobre este punto, porque si bien el 2030 parece muy lejano en el tiempo, este desafío de tener una educación de calidad con inclusión y equidad, que es el que está planteando el ODS 4, es, a ver, el tiempo es relativamente corto, digamos, si se piensa de los puntos de partida y las desigualdades fuertes aún existentes que uno puede constatar en diversos sistemas educativos de los países de América Latina. Entonces,
largamente diagnosticado ya, ampliamente diagnosticado, políticas que están intentando intervenir, algunos avances, pero todavía muchos desafíos pendientes. Creo que entonces yo pasaría ahora, digamos, a compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con, digamos, hacernos estas preguntas. ¿Por qué? Si estos son temas que hace ya largo tiempo que vienen preocupando y ocupando a las políticas educativas, en muchos casos los efectos no son todos los deseados. Y en ese sentido querría compartir con ustedes dos cuestiones. Primero, algunas reflexiones más conceptuales, breves, y después algunas reflexiones más sobre las políticas que se han implementado en las últimas décadas, a las que voy a hacer referencia rápidamente, ¿sí? En términos de las reflexiones conceptuales, básicamente quiero, digamos, hacer referencia a un concepto que también tiene su historia, ya tiene, digamos, es antiguo en la sociología de la educación, pero que me parece que vale la pena, digamos, volverlo al presente y resignificarlo a la luz de los desafíos actuales de nuestros sistemas educativos, y este concepto es el de democratización. Digo que es un concepto ya antiguo porque ha sido trabajado por la sociología de la educación y particularmente la sociología de la educación francesa, con autores como Proust, Merle, Baudelaire, en numerosos trabajos, tanto desde la perspectiva conceptual como marcos analíticos para realizar investigación empírica. Y este concepto de la democratización creo que es importante porque justamente desde mi perspectiva está vinculado con, digamos, una de las cuestiones que acabamos de plantear como los grandes problemas de nuestros sistemas educativos, como son las fuertes desigualdades, las fuertes brechas que uno puede encontrar cuando analizan estos sistemas educativos. Brechas en, no sé, cuando uno mira trayectorias escolares en niños y niñas según ingreso de la familia, según el clima educativo del hogar, según el habitar en zonas rurales o en zonas urbanas, según la pertenencia a determinados grupos, digamos, étnicos que, digamos, en algunos países de la región constituyen un importante porcentaje, una importante proporción de la población. Cuando uno mira, digamos, cada uno de ciertas cuestiones, ya sea desde la escolarización, que es una cuestión más básica, hasta resultados de aprendizaje, como asistencia o conclusión de un nivel, y lo empieza a mirar, digamos, desde estos distintos colectivos, estos distintos grupos, lo que aparece es, en términos generales, sistemas educativos en donde estas brechas siguen aún persistiendo y son aún brechas que, digamos, son importantes, son relevantes. Entonces, el concepto de democratización básicamente tiene que pensar, o da a pensar, si en los sistemas educativos que se van ampliando las oportunidades de acceso, sobre esto enseguida voy a volver, se están efectivamente democratizando o no, si siguen aún persistiendo determinadas brechas o no. Y en esta línea hay una distinción importante que realizan algunos de estos autores que acabo de mencionar hace unos segundos, que tiene que ver con distinguir lo que ellos llaman la democratización cuantitativa, por un lado, de lo que denominan la democratización cualitativa por el otro. Y paso a explicar esto a lo que estoy haciendo referencia. En general, cuando estos autores adoptan, digamos, la idea de la democratización cuantitativa, básicamente esto tiene que ver con todo lo que supone mayor acceso al sistema educativo. En general esto se mide por distintos indicadores, aumento de los años de escolarización, más niños y jóvenes matriculados, escolarizados en los sistemas educativos en los distintos niveles. Es decir, hay, digamos, distintos indicadores que dan cuenta si los sistemas educativos están garantizando un mayor acceso o no. Y en este sentido uno puede anticipar que desde la perspectiva de una democratización cuantitativa, entendida
como lo acabamos de explicar, sin duda ha habido logros importantes en, yo diría, prácticamente todos los países de la región. Hoy están asistiendo más niños y niñas, hoy están asistiendo más jóvenes, ha habido leyes de educación que han ido ampliando progresivamente la obligatoriedad o la etapa de la llamada educación obligatoria, que han hecho que las políticas pusieran importantes recursos y esfuerzos en este sentido, y uno desde esta perspectiva sí puede ver que ha habido un avance importante, con matices, pero sí en todos los países, en términos de garantizar un mayor acceso. Y esto se viene dando ya desde, yo diría, en términos generales, de la década de los 90, se profundizó aún más en la década de los 2000 y se sigue sosteniendo. Ahora bien, desde la perspectiva de la otra variable o dimensión, digamos, a la que hace referencia el concepto, que es lo que los autores denominan la democratización cualitativa, no necesariamente uno tendría un diagnóstico tan promisorio o tan optimista como sí lo hace respecto de la garantía de un mayor acceso. Cuando estos autores hablan de democratización cualitativa y particularmente le agregan un adjetivo que es igualadora, lo que están planteando es que no solo mejoran algunos indicadores, algunos resultados, sino que se reducen las distancias o las brechas entre distintos grupos o colectivos. Porque podría ocurrir, digamos, que, por ejemplo, las tasas de escolarización aumentaran, que aumentaran ciertos resultados de aprendizaje medidos por distintos estudios, pero que las brechas o las distancias entre los distintos grupos permanecieran iguales. Entonces, en este sentido, no estaría dándose lo que estos autores llaman como una democratización cualitativa igualadora, que supone entonces reducir brechas, y al reducir estas brechas se debilita un tema también largamente estudiado en la sociología de la educación, que es cómo es el vínculo entre el origen social de los estudiantes y la trayectoria de los resultados escolares, ¿sí? Aquellos sistemas educativos que pueden debilitar este vínculo, digamos, que de alguna manera sirve en muchos casos como predictor de trayectorias y resultados escolares, justamente lo que están garantizando es una democratización cualitativa igualadora. Y en este sentido, así como podemos auspiciosamente decir que en la región hubo avances importantes en términos de la democratización cuantitativa, no podemos afirmar tan vehementemente o tan tajantemente que lo mismo está pasando en términos de la reducción de todas las brechas, ¿sí? Por ejemplo, puede haber avances entre distintos estudios evaluativos respecto de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, pero esto no significa mejoran los resultados, para decirlo más directamente, pero esto no necesariamente significa que esa mejora en los resultados conlleve un achicamiento en las brechas o una reducción de las brechas cuando se miden, por ejemplo, por grupos según ingreso familiar. Entonces, en este sentido, digamos, esta democratización cualitativa igualadora no estaría siendo garantizada por las políticas y las estrategias implementadas en las últimas décadas. Y cómo el ODS 4 está planteando justamente la idea de una educación de calidad con inclusión y equidad. Este es un gran desafío, porque tiene que ver con un gran problema que nuestras sociedades y nuestros sistemas educativos tienen. Cuando mencionamos en este Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 el tema de calidad con inclusión y equidad, digamos, querría ahora, digamos, reflexionar con ustedes o compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con ya no la mirada más conceptual, sino algunas análisis de políticas que se han implementado en las últimas décadas en numerosos países de la región para atender justamente a este problema que sigue estando, como lo decíamos, presente en el centro de la agenda educativa y lo estará, digamos,
por los próximos años, ¿sí? Y quiero entonces compartir con ustedes algunas reflexiones sobre dos grandes grupos de políticas que se han implementado. No resultaría imposible detenerme aquí en la especificidad de cada país, pero cuando uno mira la región, tendencialmente encuentra algunas líneas o estrategias de política que con matices también tienen algunas cuestiones en común. Y son, por un lado, estas políticas, las llamadas políticas de protección social inclusiva, y enseguida voy a hacer referencia a ello, y por el otro lado, las políticas de mejora de la calidad educativa. Y a posteriori voy a volver sobre este punto, porque en definitiva están tratando de intervenir sobre los grandes problemas que tienen nuestros sistemas educativos que ya han sido mencionados. En el caso, algunas reflexiones sobre las políticas de protección social inclusiva. En general esto, ustedes lo saben, se han implementado a través de programas de protección social, digamos, con entrega de recursos no monetarios a las familias en situación de pobreza, son los que se han llamado programas de transferencias condicionadas, digamos, han tenido distinto nombre, la AUH en la Argentina, Oportunidades en México, Bolsa Familia en Brasil, el bono Juancito Pinto en Bolivia. Uno podría encontrar, digamos, que prácticamente con mayor o menor alcance en numerosísimos países de la región se han implementado. En algunos países se iniciaron en la década de los 90, pero se han implementado más, con mayor fuerza, básicamente a partir de los años 2000. En general, algunas de las características comunes de estas políticas y programas tienen que ver con justamente esto que les decía, la entrega de un recurso monetario, en algunos casos más relevante, en otros no tanto, y en general asociado con dos condicionalidades. Uno tiene que ver con la asistencia al sistema de educación formal, a la educación escolar, y el otro con controles de salud. Y sí han tenido, digamos, como un sustento en relación con la importancia que tienen estos programas de protección social con la idea de desarrollar competencias o capacidades para el desarrollo de las personas. Estos programas que aún se siguen implementando, algunos de los cuales tienen ya, digamos, interesantes evaluaciones que nos permiten, digamos, tener una perspectiva más analítica, tuvieron desde mi perspectiva tres cuestiones fundamentales en su diseño y que marcaron un salto respecto de políticas sociales que se implementaron anteriormente. Uno tiene que ver con tener una concepción multidimensional de la pobreza, es decir, no pensarla solo desde una única variable y pensar, digamos, lo que implica, digamos, el estar en situación de pobreza para una familia. Hay una idea extensamente transmitida por la CEPAL desde Santiago de Chile, que es la idea de la transmisión intergeneracional de la pobreza, que tiene que ver con pensar, digamos, el conjunto de aspectos o dimensiones que están involucrados cuando una familia se encuentra en situación de pobreza. Eso me parece que ha sido un avance importante. El segundo tiene que ver con que, en general, estas políticas se han diseñado desde la perspectiva de derecho, ¿sí? Y en ese sentido también han planteado, digamos, discusiones conceptuales interesantes con políticas que las preexistieron. Y el tercer concepto o el tercer fundamento, digamos, que sirvió para el diseño de estas políticas tiene que ver con intervenir más integralmente. En el caso que conozco más porque tiene que ver con el tema de la asistencia escolar, digamos, sin duda los efectos de estas políticas se han visto, se pueden constatar en el incremento en la matriculación o la escolarización en los distintos niveles del sistema educativo, particularmente en nivel inicial, educación primaria o básica, según como se denomine, y educación secundaria. Es cierto que ha habido y hay, porque creo que no está saldada, una fuerte discusión sobre la idea de condicionalidad,
porque desde algunas perspectivas esta idea de plantear condicionalidades para el acceso a los recursos de alguna manera choca con las perspectivas de derechos, ya que debería, garantizarse, por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso a servicios de salud, independientemente de que las condicionalidades sean cumplidas o no. Pero, más allá de esta discusión puede constatarse efectos interesantes y desde el caso de las políticas educativas supuso empezar a intervenir en algunas de las condiciones, externas a los sistemas educativos, como son o tienen que ver con la situación social de las familias cuyos niños o jóvenes asisten al sistema educativo y que, décadas atrás no habían sido atendidas o por lo menos no habían sido atendidas de manera más o menos relevante desde las políticas educativas. Y tiene que pensar con esta idea de factores o condiciones externas y condiciones o factores internos a los sistemas educativos para, garantizar una educación de calidad. Es cierto que algunas evaluaciones de estas políticas están marcando en algunos casos estos importantes avances en términos de aumento de la matriculación o la escolarización, también marcan o señalan que a veces estos niños o niñas acceden a servicios educativos en donde no tienen garantizadas todas las condiciones que una educación de calidad requeriría. Pero lo que sí es cierto, y este no es un problema tanto de las políticas sociales inclusivas como sí de las políticas educativas, es que no necesariamente en estos últimos años se ha pensado con igual importancia las estrategias de política que de alguna manera permitieran modificar la institución escolar y las prácticas que tienen lugar en estas escuelas, porque en muchos casos estas políticas promovieron que chicos que habían abandonado el sistema se reincorporaran al sistema educativo nuevamente, pero en instituciones que poco cambiaron o en prácticas que poco cambiaron, que de alguna manera habían tenido su relevancia al momento de el abandono o la expulsión de estos sectores de la población del sistema educativo. Entonces, aquí hay una cuestión compleja que, si bien estas políticas sin duda, tienen su importancia y pueden mostrar con evidencia avances importantes, no fueron necesariamente acompañadas desde las estrategias más estrictamente educativas por un cambio en las instituciones y un cambio en las prácticas. No quiere decir que no haya habido intentos, no quiere decir que no se hayan pensado estrategias para estos niños, adolescentes o jóvenes que se reincorporaban a la institución escolar, pero estas no fueron tan extendidas, ni tan universales como se requeriría. Entonces, en este sentido, cabe pensar como un fuerte desafío, que es necesario, modificar en las instituciones escolares y en las prácticas en la institución y particularmente dentro del aula para, asegurar que la asistencia de estos sectores, que sin duda la entrega de recursos monetarios está asegurando, tenga además un desarrollo que haga que las trayectorias escolares sean completas, que haya aprendizajes relevantes, que haya situaciones de acompañamiento que sin duda son requeridas para distintos grupos poblacionales que se van incorporando a la institución escolar. El último punto sobre el cual querría hacer foco tiene que ver, vimos recién algunas reflexiones sobre las políticas de inclusión social y ahora querría hacer algunas reflexiones sobre las políticas de mejora de la calidad, que es otro de los grandes ejes del ODS 4, tal como ya lo mencionamos, ¿sí? Primera cuestión que me importa subrayar es que sí es importante mencionar que hubo en los países de la región
un pasaje de una visión estrecha o un poco reductora de la calidad, que en general, digamos, la reducía solo a la evaluación de algunos aprendizajes para determinar resultados académicos de los estudiantes, a una visión más integral, más comprensiva, más compleja de la calidad. No obstante, esto que estoy planteando, es cierto que a veces, cuando, habiendo habido desarrollo conceptual en relación con esta visión más integral y más amplia de la calidad, muchas veces se vuelve a reducir, digamos, qué se entiende por calidad educativa para considerar casi exclusivamente la evaluación de los aprendizajes. Pero en fin, esta es una cuestión que va a requerir todavía aún más desarrollo, tanto conceptual como estrategias de políticas para atender más integralmente a esta cuestión, ¿sí? En realidad, la palabra calidad es tan amplia, supone tantas dimensiones, que muchas veces es muy complejo y por eso se la termina de alguna manera agarrando o haciendo desde algunas de las cuestiones, como son los resultados académicos de los estudiantes, que son importantes, pero que no constituyen de ninguna manera ni agotan, digamos, la perspectiva de la calidad educativa. Cuando uno mira, digamos, las políticas de mejora de la calidad y cómo se instalaron en los países de la región, sin duda el tema se instala fuertemente en la década de los 90, en ese momento tal vez desde una visión más estrecha, más acotada, pero, digamos, las políticas que pretenden intervenir básicamente están diseñadas sobre 3 o 4 líneas, ¿sí? Como son, por un lado, cambios en los diseños curriculares, que está vinculado con, por un lado, la ampliación de la obligatoriedad, es decir, era un momento en donde por lo menos prácticamente todos los países en sus leyes plantearon una educación obligatoria de alrededor de 9 años en total, digamos, con pequeños matices, 9-10 años. A estos cambios en los diseños curriculares, que además también era necesario actualizar por distintas cuestiones, por el avance del conocimiento, por el avance, digamos, del conocimiento específicamente escolar, y también porque muchos de los diseños curriculares estaban datados de momentos de dictaduras en nuestros países, ¿sí? Así que sin duda era una cuestión importante a abordar. Esta estrategia de política fue acompañada sin duda por otras, como fueron la producción de materiales y libros para acompañar estos cambios que se pretendían, digamos, imponer a través de los nuevos diseños curriculares, y también por estrategias masificadas de capacitación docente a los que había que actualizar o perfeccionar en función de estos nuevos enfoques que introducían los diseños curriculares. Y sin duda el cuarto elemento, digamos, que arma el cuadro de estas políticas de mejora de la calidad tiene que ver con la instalación o consolidación de los sistemas nacionales de evaluación estandarizada, que justamente empezaron a poner el foco en los resultados académicos de los estudiantes en los distintos tramos de su trayectoria escolar. En los 2000 se suman, algunas de estas siguen, pero en realidad por ahí pierden, de estas estrategias no siguen siendo tan relevantes, digamos, como en la década anterior, pero siguen, digamos, no obstante, implementándose, pero se suman 2 estrategias de políticas que tienen que ver con, por un lado, pensar o diseñar a través de programas distintos apoyos institucionales externos a las escuelas, y también una línea vinculada con el fortalecimiento de capacidades institucionales en las escuelas, básicamente a partir de la combinación en muchos casos de impulsar procesos de autoevaluación con la formulación de planes de mejora a nivel de la escuela, que han tenido distintos nombres, digamos, ¿sí? Según los países, pero que tiene que ver con la idea de fortalecer el proyecto institucional o el proyecto escolar. Sin duda, la combinatoria de estas políticas en algunos casos permite entender algunas mejoras en los resultados de aprendizaje,
más allá que no hay muchísima evidencia, pero algunas, por ejemplo, vinculados con los resultados del estudio coordinado por la UNESCO Santiago, el CERCE y el TERCE, el segundo estudio regional comparativo y el tercer estudio regional comparativo y explicativo, muestra, digamos, una mejora en los resultados, aunque no necesariamente en todas las áreas ni con un desarrollo parejo, sino con, digamos, algunas dispersiones y, por supuesto, también sin dar cuenta todavía de evidencia de reducción de brecha en los resultados de aprendizaje según distintas variables que se consideran, pero lo cierto es que no hubo esfuerzos hasta el momento, y esto está vinculado con lo que decía anteriormente en relación con una deuda pendiente de las políticas de protección social, les decía que no hubo tantos esfuerzos orientados al cambio de prácticas de enseñanza en las aulas. Y este me parece que es uno de, digamos, de los grandes puntos, digamos, porque así se han implementado numerosísimos programas de formación docente, de formación continua, de capacitación, de actualización con distintos nombres. Todavía no necesariamente esto genera que, digamos, haya un cambio importante en las salas de clase que de alguna manera son necesarios para atender a grupos cada vez más diversificados, en algunos casos muy numerosos, que requieren estrategias de enseñanza apropiadas y relevantes para asegurar el desarrollo de todos los niños, niñas y jóvenes que asisten al sistema de educación formal. Entonces, en este sentido, digamos, esto sigue siendo uno de los grandes desafíos para garantizar esta educación de calidad con inclusión y equidad al que hacíamos referencia y mencionamos anteriormente. Sí ha habido, a la luz digamos, del análisis de estas políticas de mejora de calidad, algunos aprendizajes que vale la pena resaltar, en todo caso, para, digamos, seguir pensando y diseñando políticas que vayan en la línea de los objetivos establecidos, que por otra parte están siendo recogidas en los planes nacionales, en las políticas nacionales de educación de los distintos países. Y algunos de estos aprendizajes tienen que ver con 2 o 3 puntos. Uno de ellos tiene que ver con la importancia de establecer objetivos específicos de mejora de los aprendizajes con metas públicas y evaluables, ¿sí? A veces se han planteado políticas que eran de mejora de la lectura, de mejora de la matemática, pero estas necesariamente, está muy bien como una formulación general de una política, pero en realidad pensar más integralmente todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje y a su vez poder traducirlo en metas públicas y evaluables es una cuestión importante, digamos, que hemos aprendido en estas últimas décadas, ¿sí? La otra es la importancia de diseñar propuestas pedagógicas y didácticas situadas en contextos concretos y reales de trabajo de los docentes. Hoy, como les decía anteriormente, hay veces que los docentes, porque no han sido formados, porque no ha sido parte de su trabajo, no encuentran estrategias concretas de enseñanza para atender a toda la diversidad presente en el aula. Y además, la diversidad se ha hecho visible en las últimas décadas, porque en realidad uno podría decir que siempre hubo, que lo diverso siempre estuvo presente en el aula, pero, digamos, de alguna manera había un tratamiento más homogéneo de los grupos escolares, ¿sí? Como si todos fueran más uniformes, ¿sí? La diversidad, sin duda, se ha hecho visible, por suerte, y esto requiere, digamos, la implementación de estrategias para la enseñanza y aprendizaje de los que no siempre disponen los maestros, los profesores. Entonces, el tema de pensar contextos concretos en donde los docentes se desempeñan y que deben afrontar, digamos, en las situaciones cotidianas de aula, es una cuestión central si las políticas quieren realmente intervenir en mejorar por lo menos la relevancia de los aprendizajes que los alumnos adquieren a lo largo de su trayectoria.
Un tercer punto, que no es solo las políticas educativas, pero que en este caso también se puede constatar que es importante, es la implementación de sistemas de seguimiento y evaluación integral de las políticas o programas de mejora. De nuevo, así como, digamos, pensar más integralmente el tema de la calidad, digamos, resulta clave para no reducirla solo a los resultados académicos, aunque estos, por supuesto, sean muy importantes, pero supone pensar integralmente la calidad desde el conjunto de dimensiones que deben asegurarse para que ciertos resultados puedan garantizarse. Y en ese sentido, todo lo que suponga, digamos, diseñar sistemas de seguimiento y de evaluación integral de estas políticas, sin duda se ha mostrado como una herramienta eficaz para tanto corregir como seguir fortaleciendo, digamos, aspectos de estas políticas que resulta importante profundizar o ampliar. En este sentido, digamos, los desafíos que está planteando hoy de la agenda de la calidad con inclusión y equidad supone, como lo decíamos, tanto, digamos, fortalecer el tema de las instituciones escolares, cambiando algunas de sus prácticas, fortalecer los actores escolares para que las experiencias educativas que los alumnos y alumnas van viviendo a lo largo de sus trayectorias escolares vayan realmente desarrollando dentro de, de las posibilidades de cada uno la mayor cantidad y amplitud de capacidades que sin duda les permitirán después afrontar los desafíos tanto de la vida adulta como los desafíos de la inclusión en el mundo laboral, como los desafíos, como la inclusión en el mundo ciudadano, que es una cuestión central a lo que la educación no puede ni debe renunciar. Entonces, en este sentido, algunas de estos aprendizajes creo que digamos, es necesario seguir pensándolos y revisando a la luz del análisis de las políticas, en particular en este caso de las políticas de mejora de la calidad. Bien, creo que habré sin respirar un segundo hasta el momento. Si les parece, para darles oportunidad a ustedes, yo haría ahora ya un corte, terminando con, digamos, esta primera parte de la conferencia, para así tener unos minutos, ya un poco más de media hora, de intercambio de preguntas, comentarios, dudas. Bueno, si les parece, aunque sea voy retomando, son muy distintas, pero igual los invito a seguir escribiendo. En todo caso, yo después me tomo unos minutos más para mirar otras preguntas o intervenciones, ¿sí? Bueno, en el caso de la colega argentina que hace referencia a marcos legales que no se cumplen, coincido, digamos, en términos generales, y parte de mi presentación tuvo que ver con subrayar esta cuestión. En general, a mí, digamos, cada vez más, en función de mi experiencia y de mi trayectoria profesional, me gusta más mirar o analizar las políticas más por sus efectos que por sus enunciados. Porque lo que pasa muchas veces con las políticas educativas es que todo lo políticamente correcto está en los enunciados de planes o de documentos de política, y está muy bien que así sea, digamos, estoy discutiendo esos enunciados, pero muchas veces después las concreciones o los efectos de esas políticas no necesariamente van en la misma línea que las enunciaciones que promueven. Entonces, en este sentido, analizar los efectos supone, digamos, mirar y construir información y juntar evidencia empírica para ver si lo que se busca desde las políticas son los efectos que se han logrado, ¿sí?
Bueno, en el caso de un colega de Ecuador, hace una pregunta sobre violencia escolar y su relación con la violencia intrafamiliar y el déficit de principios éticos. A ver, no es un tema en el que yo me considere, digamos, particularmente especialista, es decir, que seguramente alguna reflexión mía va a venir más desde el sentido común, pero sí una distinción que he escuchado a veces a colegas interesantes, que es, a ver, pasar a veces de hablar de violencia escolar a violencia en la escuela, porque, como bien lo decía este colega de Ecuador, muchas veces las situaciones de violencia que se ponen de manifiesto en las instituciones escolares tienen que ver con situaciones de violencia que también se dan en otros espacios sociales, las familias, otras organizaciones sociales, y que también se manifiestan en la escuela, es decir, que no necesariamente son generadas desde la escuela. Hay aquí largo para discutir, digamos, porque sin duda puede haber también situaciones de violencia que sean generadas en la propia escuela, no estoy negando eso, pero invito, lo que sea, mirar más complejamente este problema y bueno, en definitiva, consultar gente, digamos, que sea mucho más, que sea especializada en el tema, lo que no es mi caso, ¿sí? Ahora esperen que voy a ir leyendo porque entró un comentario bastante sí, extenso que voy a retomar y los sigo invitando a hacer más preguntas. Bueno, otro de los asistentes, digamos, no tomé el nombre, Nora, hace una pregunta en torno a la importancia del seguimiento de programas escolares, pero particularmente haciendo énfasis en la vinculación de los ámbitos académicos o de las instituciones académicas. Me imagino que se debe estar refiriendo a universidades, centros de investigación con las realidades escolares. Y bueno, creo que es sumamente importante, digamos, fortalecer estos vínculos. Digamos, a ver, con algunas aclaraciones o reflexiones, digamos, ¿sí? A ver, yo creo que una universidad, un centro académico, haga investigación o realice investigación sobre realidades escolares puede resultar, digamos, muy valioso para aportar o iluminar algunas cuestiones o problemas de los sistemas educativos, ¿sí? Tienen en general un rigor, una rigurosidad que tiene que ver con la producción de conocimiento, que también es importante subrayar. También ahí pero hay que hacer un llamado de atención respecto de los tiempos. Digo, a veces los tiempos a veces de la investigación en un centro académico no necesariamente acompasan o acompañan, digamos, la temporalidad que requieren las políticas para su diseño o rediseño, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a veces manteniendo el rigor académico, cuidar o atender a que se produzcan resultados interesantes en términos de la realidad estudiada en tiempos relativamente acotados para, digamos, lo que una universidad suele pensar, me parece que es una cuestión clave para alimentar un poco más fuertemente el vínculo entre la producción académica y quienes diseñan o toman decisiones en materia de política educativa. ¿Sí? Esperen que siguen entrando otras preguntas.
Bueno, Malvinas trae y me permite, digamos, volver un poco a esta idea de calidad educativa desde una perspectiva más compleja y más integral a la que yo había hecho referencia en mi conferencia, porque justamente pregunta cómo las condiciones de trabajo docente, como las creencias de los mismos, que a veces se resisten a implementar evaluaciones para mejorar la enseñanza, cómo se miran estas relaciones. Y, a ver, la primera cuestión que tiene que ver con las condiciones de trabajo, obvio, sin duda, mirar las condiciones de trabajo docente es una dimensión fundamental de la calidad educativa. Yo les decía, si lo recuerdan hace unos instantes, que una concepción más integral de la calidad educativa no debe reducirse solo a los resultados académicos de los estudiantes. Y en este sentido, pensar las condiciones docentes, pero también otras variables, las condiciones de los edificios escolares, su equipamiento, digamos, la organización del trabajo en el aula, etcétera, etcétera, constituyen todos aspectos que deben ser indagados cuando hablamos de calidad educativa. Y por supuesto ahí las condiciones de trabajo docente también son o resultan ser un factor fundamental a la hora de pensar este concepto. Con respecto al tema de la resistencia a implementar evaluaciones para mejorar de los docentes, a ver, es un tema complejo y difícil generalizar. Pero yo creo que, a ver, en algunos casos hay resistencias que pueden darse por cómo se han implementado algunas evaluaciones, cómo se comunican ciertos resultados, qué uso han tenido, para qué han sido utilizadas. Pero en realidad los docentes evalúan en el aula y evalúan mucho. No es, digamos, la actividad que se desarrolla dentro del aula. Hay un autor que se llamaba Philip Jackson, pero que decía, los aulas son recintos evaluativos, porque de alguna manera, ya sea evaluaciones informales o formales, digamos, pueblan, digamos, permanentemente el aula. Así que me parece que para ir, en caso que las haya, algunas de estas resistencias a las que hace referencia Marina, en relación con la implementación de evaluaciones para la mejora, cuando se piensa el para qué, es decir, la finalidad de la evaluación, cómo se va a utilizar, creo que muchas de las resistencias podrían licuarse o modificarse, ¿sí? Nada mejor que una buena evaluación que ilumine aspectos y que oriente con pistas para cómo mejorar la actividad cotidiana en el aula. Yo creo que, digamos, una evaluación que logra, digamos, esos propósitos, sin duda es muy bienvenida por los docentes. Todos queremos, digamos, tener información y pistas, a ver, no solo información, es también pistas para mejorar nuestras prácticas. Creo que es allí donde, digamos, las evaluaciones que mejor lo logran, obviamente son las mejor recibidas, digamos, por parte del colectivo docente. Bueno, creo que estamos intentando establecer un diálogo entre, digamos, algunas cuestiones que ustedes retoman de mis respuestas o reflexiones a los comentarios de ustedes. Sí es cierto que cuando se hacía referencia al tema de la resistencia a implementar evaluaciones para mejorar, es una pregunta amplia y tiene que ver con distintos tipos de evaluaciones, no solo las que realizan los docentes, sino fundamentalmente las resistencias que establecen a las evaluaciones externas, sean estandarizadas o no. Siempre en el tema de evaluación, el pensar en el para qué y el qué y cómo se van a utilizar los resultados de esas evaluaciones resulta clave, digamos, para entender, comprender y ayudar a levantar parte de estas resistencias, ¿sí? Lo que a veces aparece como resistencia cuando está tomado, trabajado, digamos, por los actores del sistema,
puede resultar, digamos, una fuente importante para revisar ciertas actitudes hacia la evaluación, ¿sí? Se vuelve sobre el tema de la articulación, tanto la articulación escuela-comunidad como la articulación académica-sistema escolar, digamos, por lo menos por lo que yo entiendo del comentario de Nora, ¿sí? Creo que, digamos, en ambos casos la importancia de estas articulaciones resultan fundamentales. En el caso de las articulaciones de la escuela con la comunidad o el contexto más próximo en el que una institución escolar está inmerso, sin duda puede contribuir a transformaciones organizacionales y curriculares, como se hacía referencia en el comentario. Coincido con ello de manera absoluta y aún agrego más, digamos, parte de pensar, digamos, una educación de calidad, digamos, ofrecida en las instituciones escolares, sin duda una dimensión central de la calidad es también la relación o el vínculo con la comunidad, que implica, digamos, abrir las puertas de la escuela en el sentido más simbólico del término, no me estoy refiriendo literalmente a la cuestión, para, digamos, establecer un diálogo con este contexto próximo que supone tanto, obviamente, las familias como otras organizaciones comunitarias que puedan estar próximas a la institución escolar. Con respecto a la articulación académica con el sistema escolar, insisto en lo que planteaba anteriormente. Creo que es importante tanto para las universidades o centros académicos que supone que salgan a mirar, a relevar información y a analizar y a comprometerse, digamos, con las realidades escolares que analizan, investigan, que evalúan, como también en sentido estricto del sistema escolar, es en las instituciones escolares, se pueden también beneficiar de una mirada analítica e interpretativa que éstas pueden ofrecer para comprender aquello que está pasando en el aula. Y en este sentido, si se quieren promover, digamos, algunos cambios importantes, tanto en las instituciones escolares como en las prácticas, este tipo de producción académica puede resultar, digamos, altamente promisorio, digamos, para promoverlas. Espero que entró algún otro comentario que quiero leer. Bien. A ver, retomo antes de ir a la pregunta o el comentario de Jorge de Ecuador, pero retomo el planteo de Nora, digamos, porque tiene que ver con lo que acabo de decir, y es cierto que yo no lo había entendido tal como Nora lo está planteando ahora, en el sentido de pensar la articulación entre el mundo académico y las realidades escolares a través de pensar investigadores y docentes trabajando en conjunto en un determinado programa. Sin duda se pueden pensar, y conozco algunos programas de políticas de mejoramiento de la calidad que han justamente acercado, digamos, investigadores y a los docentes en las realidades concretas del aula. Creo que estos son importantes, que pueden ofrecer herramientas interesantes para pensar nuevas prácticas de enseñanza. También es cierto que en realidad lo que deben promover es el fortalecimiento de las capacidades docentes para enseñar, digamos, porque si no esto supondría un desdibujamiento del rol de los maestros y de los profesores. Creo que en ese sentido pueden aportar siempre y cuando vayan fortaleciendo las capacidades para enseñar de los maestros y profesores. En el caso de Jorge de Ecuador, hace referencia en su comentario a algunos cambios cosméticos y particularmente hace referencia a los cambios que deberían justamente tener, digamos, como principal, digamos, población objetivo a los sectores más vulnerables. Y en ese sentido, a ver, me parece que el planteo de Jorge
apunta a una cuestión, y esto es interesante pensarlo, es cierto que algunos cambios pueden parecer superficiales, también es cierto que pensar en una concepción más integral y multidimensional de la calidad a la que hicimos referencia, tal vez supone cambios con distintos niveles de superficialidad o profundidad, para decirlo, digamos, en términos de los términos que está usando Jorge, ¿sí? Es cierto que muchas veces, para que otras prácticas de enseñanza puedan ser implementadas en las aulas, también es necesario que haya ciertas condiciones edilicias, de equipamiento, ciertas condiciones laborales que deben estar garantizadas. Entonces, me parece que un modo de pensar esto desde otra perspectiva para correrlo si los cambios son cosméticos o no, tiene que ver con pensar más integralmente qué se entiende por calidad educativa, y allí las políticas deberán, digamos, según las realidades concretas de cada sistema educativo, priorizar, digamos, como las áreas de intervención y el nivel de profundidad por el cual desean intervenir. En ese sentido, esto apuntaría a mirar más integralmente el tema de la calidad, particularmente para los sectores más vulnerables, como lo señala muy bien Jorge. Y aquí vuelvo, digamos, a esta noción de democratización cualitativa igualadora, digamos, a la que hacía referencia hace unos minutos atrás en mi conferencia. Es decir, si nosotros creemos que las brechas entre los logros obtenidos en términos generales de las poblaciones más vulnerables, con distintos grados de vulnerabilidad, y otros que no tienen estos grados de vulnerabilidad, digamos, van a ser abordadas y tendrán efectos en esta línea cuando se piense también más integralmente el conjunto de las políticas de mejora de la calidad. Bien. Acá hay una pregunta sobre la integración de TIC en la didáctica escolar. ¿Sí? Debe ser también en las prácticas de aula. De nuevo, no soy un especialista en el tema, digamos, hay gente que lo ha estudiado y lo sigue estudiando mucho más que yo. Creo que, digamos, la integración de TIC puede ser una oportunidad interesante para revisar y repensar todas las prácticas que tienen lugar en el interior de las aulas y en la escuela. Es decir, no son la panacea, no resuelven per se, digamos, los problemas de aprendizajes poco relevantes a los que ya hemos hecho referencia, pero sin duda pueden contribuir a dinamizar, a innovar, a fortalecer nuevas estrategias, y me parece que en este sentido, digamos, pueden resultar una herramienta interesante para dinamizar la vida cotidiana de las escuelas y de las aulas. Si bien está habiendo estudios en este sentido, investigaciones, creo que todavía también falta mucho por indagar. A ver, también primero para pensar cuáles son los mejores dispositivos para incluir en las escuelas, con qué niveles de acceso y para qué, digamos, debe garantizarse, para pensar también en el marco de qué propuesta pedagógica se los va a utilizar. Es decir, hay mucho para pensar, digamos, en relación con esta cuestión, pero me parece que son una herramienta dinamizadora. Hoy en día es cierto que el uso y el acceso, digamos, a los celulares, particularmente en los jóvenes, es algo innegable, y, digamos, hay que buscar estrategias o diseñar estrategias para que estos puedan ser incorporados de manera pertinente en el proceso de aprendizaje de los adolescentes y jóvenes, por lo menos, cuando no de los más chiquitos. A ver, yo
y comentarios de agradecimiento. A ver, me permito, tal vez siendo un poco irreverente, digamos, reformular la cuestión. Creo que más que pensar en innovaciones sin cambio, daría vuelta a la cuestión. ¿Es posible un cambio sin innovación? Creo que sí. Ahora, ¿es posible una innovación sin cambio? Creo que no. Voy a tratar de explicar esto que acabo de decir. Pero en general lo que distintos autores como Fulan y otros, digamos, han planteado como innovación tiene que ver con básicamente tres cuestiones, ¿sí? La introducción de cambios en términos de nuevas estrategias. Por ejemplo, vamos a hablar de la innovación en el aula, porque si no es como muy abstracto. En el caso de la innovación en el aula, nuevas estrategias que tienen que ver con cambios en las prácticas de enseñanza, nuevos enfoques de enseñanza, muchas veces acompañados de, digamos, elementos dinamizadores de ese cambio como recursos. Y aquí, por ejemplo, vinculándolo con la pregunta anterior, el uso de dispositivos móviles puede resultar un recurso interesante a la hora de pensar innovaciones, y sin duda también las innovaciones tienen un componente de cambio en las representaciones, digamos, de los docentes sobre la enseñanza, la concepción de una disciplina, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, si hay innovación, siempre hubo cambio. Ahora sí coincido con lo anterior. A veces puede haber cambios que son cosméticos, pero que no necesariamente esto, digamos, obviamente están lejos de producir innovaciones en las prácticas cotidianas del aula. Necesitamos no cambios, porque además los cambios tampoco, la palabra cambio puede ser entendida de modo bastante neutro, sin que digamos, uno pueda calificar el cambio como positivo o negativo. La innovación, en cambio, supone una revisión, digamos, de ciertas prácticas, de ciertos recursos, un cambio en representaciones, un cambio en prácticas que, digamos, supone importantes esfuerzos, un tiempo sostenido, pero que en definitiva tiene que ver con renovar, digamos, ciertas cuestiones en las prácticas cotidianas del aula. Bien. Bueno, acá, claro, agregan el tema de las representaciones. Bueno, es un tema que lo introduje recién, pero obviamente, digamos, cambiar representaciones es una cuestión central para pensar cambios en el sistema educativo. Y es un trabajo, digamos, de excesiva complejidad, pero que resulta, digamos, interesante promover. Y tiene que ver con cómo pensamos la relación, el vínculo de un docente con los estudiantes, cómo pensamos en los procesos de aprendizaje desde la perspectiva del estudiante, cómo diseñamos y concebimos los enfoques que sostienen la disciplina o el campo disciplinar que enseñamos como docentes. Digamos, hay diversas cuestiones y también perspectivas más generales sobre el proceso de educar, ¿sí? Que me parece que es sobre los cuales es interesante trabajar también. Bueno, yo les agradezco, ya estamos en el horario previsto. La verdad que les agradezco muchísimo todos los comentarios y preguntas, porque de alguna manera permiten acercarlos, permiten tener una suerte de retroalimentación, permiten establecer, aunque de modo acotado, pero un pequeño diálogo entre ustedes que están del otro lado y yo que estoy del otro lado.